Hola gente, ¿cómo están? Bueno, para finalizar ya con las clases de clavícula básicamente, ¿ya? En esta ocasión vamos a hablar acerca de las articulaciones claviculares, ¿ya? Así que quiero que presten mucha atención. Quiero que recuerden que habían dos tipos de articulaciones en la clavícula, dijimos, que era la acromioclavicular y la otra era la esternoclavicular. Una se encontraba lateralmente y la otra medialmente. Ahora, la primera va a ser la articulación acromioclavicular, que acá vamos a verlos en el esquema. Dijimos que haga la clavícula, su cara inferior obviamente, está la línea trapezoidea y el tubérculo conoide. Acá está el acromion de la escápula, la bovis coracoides de la escápula también, en la cavidad glenoidea. Y quiero que recuerden que la articulación acromioclavicular va a estar revestida por sinovia, es decir, por una membrana sinovial. Por ende va a ser una articulación de tipo sinovial y género artroidea. ¿Por qué era artroidea? Porque dijimos que era una superficie totalmente plana. Tanto la parte de la clavícula como la parte del acromion, ambas son planas, por lo tanto de tipo artroidea. Funcionalmente, anatómicamente se llama plana, funcionalmente se llama artroidea. Ahora, tenemos que recordar aquí que los ligamentos que se van hasta ese nivel va a ser el ligamento conoide y el ligamento trapezoide, y ambos forman el ligamento coraclavicular, como lo mencionamos en la clase anterior. Luego, hay un ligamento que unía clavícula con acromion. ¿Se acuerdan que mencionamos un ligamento que se insertaba justo en la cara lateral de la clavícula? Era el ligamento acromioclavicular, que va a unir básicamente la articulación del mismo nombre, la acromioclavicular. Ya, si quiero que recuerden bien, el ligamento acromioclavicular es el principal medio de fijación y el más fuerte, ¿de acuerdo? Es la articulación acromioclavicular. Listo. Otros ligamentos más que van a participar de ese nivel van a ser el ligamento coracoacromial, pero no va a tener mucha relevancia. Entonces, el ligamento que fija la articulación acromioclavicular, ¿cuál va a ser? El ligamento del mismo nombre. ¿Ya? Ese también tiene la mayor potencia. Ahora, la articulación acromioclavicular va a unir acromion con la superficie externa de la clavícula. Sus movimientos son sumamente limitados por ser ambas superficies planas, ¿de acuerdo? Generalmente es un deslizamiento. Ahora, el ángulo clavicular, ¿de acuerdo? Que va a ser influenciado por los movimientos de deslizamiento. Generalmente este ángulo se va a ver afectado por los, obviamente por los movimientos del hombro, ¿ya? Pero quiero que recuerden que el ver desde ese ángulo va a ser la articulación acromioclavicular, ¿de acuerdo? Es lo importante que tenemos que mencionar aquí. Ahora, el ángulo va a variar, ¿de acuerdo? El ángulo varía si disminuye el ángulo o aumenta el mismo. Si disminuye el ángulo va a ser básicamente por el ligamento trapezoide, que va a ser el que va a limitar esa apertura del ángulo. En cambio, si el ángulo comienza a aumentar, va a ser limitado por el ligamento conoide. Es decir, si el ángulo aumenta, es básicamente por el ligamento conoide, pero si el ángulo disminuye, va a ser por el ligamento trapezoide. Ahora, ¿cuál van a ser los medios de fijación? Dijimos, la cápsula articular, obviamente, el ligamento acromioclavicular, que dijimos que es el principal medio de fijación, y los ligamentos coracoclavicular, que va a ser básicamente un medio de fijación secundario. ¿De acuerdo? Y ojo, el ligamento coracoacromial no forma parte como medio de fijación de la articulación acromioclavicular. Ojo, el coracoacromial no participa acá. Y obviamente no existe ningún músculo a dicho nivel en la articulación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa articulación acromioclavicular es más susceptible de presentar luxaciones. Ojo, la luxación de la articulación acromioclavicular te da un signo clínico denominado el signo de tecla de piano o signo de la pseudochartera, ¿de acuerdo? Eso quiero que recuerden como relevancia clínica de esta articulación. Obviamente es la más frecuente sufrir luxación. ¿Listo? Y ahora, ¿quién va a irrigar la articulación? Toda estructura tiene que ser irrigada por sangre, obviamente, para que se nutra. Entonces, la irrigación de la articulación acromioclavicular va a ser dada por la arteria supraescapular, ¿de acuerdo? Que es rama. ¿Se acuerdan de qué rama, chicos? Bueno, aún no llegan todavía el curso, pero que les adelanto. La arteria supraescapular, ¿de acuerdo? Es rama de la arteria subclavia, ¿de acuerdo? El tronco tirocervical, ¿ya? Y la arteria acromotorácica es rama de la arteria axilar, ¿ya? Ahora, la inervación de la articulación acromioclavicular va a ser dada por el nervio supraescapular, cuyo origen radicular va a ser C5, C6, y el nervio pectoral lateral, cuyo origen radicular va a ser C5, C6 y C7 respectivamente. El otro nombre que se le conoce al nervio pectoral lateral va a ser el nervio del pectoral mayor. Hasta acá es todo relacionado con la articulación acromioclavicular. Y ahora pasamos a la siguiente articulación, denominada la articulación esternoclavicular, que se ubica medialmente. Acá obviamente tenemos esquematizada la porción externa de la clavícula,
la parte superior del esternón denominada mandíbula esternal y la primera costilla. Ahora, tenemos que mencionar lo siguiente: el esternón va a tener partes. La escotadura clavicular, que va a recibir a la parte externa de la clavícula, y la escotadura costal, que va a recibir los cartílagos de la primera costilla. De acuerdo, cabe recordar que las costillas no se articulan directamente con el esternón, sino lo hacen por sus cartílagos costales. Que acá lo decimos, ¿sabes? Ahora, aparte, entre cada escotadura clavicular se encuentra la escotadura yugular, o también denominada horquilla esternal, que va a servir como medio de descanso para una gran vena denominada la vena yugular interna, que acá la estamos viendo esquematizada. Listo. Una vez ya mencionado aquí a grosso modo, porque acá lo que está abajo acá no interesa para el motivo de estudio, vamos a ver ahorita algunas características de la articulación esternoclavicular. Ojo, antes de hablar de esas características, me llama la atención esa estructura denominada el ángulo de Lewis. A pesar que le dije que no había importancia, le menciono que el ángulo de Lewis, así a grosso modo, va a servir como punto de reparo para la división del mediastino, en un mediastino superior y un mediastino inferior. ¿Listo? Seguimos. Ahora, ¿cuáles van a ser las partes de la articulación esternoclavicular? Dijimos que toda articulación que sea sinovial, que en este caso no es la excepción, va a estar cubierta ¿por qué? Por sinovia. Y también por un disco articular que va a ser de tipo cartilaginoso. Entonces, el disco articular va a estar aquí conformado por cartílago. Ahora, ¿cuál va a ser el tipo y género de articulación esternoclavicular? Va a ser tipo sinovial, género encaje recíproco, o también denominado en silla de montar. ¿Y por qué? Por la característica anatómica de la parte exterior de la clavícula, que dijimos que era de conformación cuadrangular. Ahora, aparte dijimos que había medio de fijación, ¿sí o no? El ligamento que une la parte de la clavícula con la costilla, ¿cómo se llamaba? El ligamento costoclavicular, que ustedes lo pueden observar aquí, que se inserta en donde, tanto en la primera costilla como en el primer cartílago costal. El otro ligamento que dijimos que se insertaba a ese nivel, que unía clavícula con clavícula, ¿cómo se llamaba? Ligamento interclavicular. ¿De acuerdo? Que hay dos, interclavicular anterior y posterior. Y luego tenemos otro ligamento más que une el esternón con la clavícula, que se llama el ligamento esternoclavicular. Que acá hay dos también ligamentos esternoclaviculares, un ligamento esternoclavicular anterior y uno posterior. Ahora, el ligamento costoclavicular, que une la clavícula con la costilla, va a tener dos láminas, una lámina anterior y una lámina posterior. ¿Por qué es importante mencionar esas láminas? Porque van a ser de diferente origen. La lámina anterior va a ser la continuación de la fase del músculo subclavio, que nosotros recordamos bien. Ese músculo subclavio se inserta en donde? En el surco subclavio, que se encuentra en la cara inferior de la clavícula. ¿Y a dónde va? A la primera costilla. Y justo su fascia va a formar la lámina anterior del ligamento costoclavicular. Y la lámina posterior va a ser conformada por el ligamento costoclavicular propiamente dicho. Es decir, ese ligamento tiene dos láminas. Una lámina que la conforma el mismo ligamento y una lámina anterior que va a ser producto de la continuación de la fascia del músculo subclavio. Ojo, la articulación esternoclavicular, su superficie articular external es menos extensa que la clavicular. Es decir, obviamente va a ser mucho más pequeña la superficie articular external. Es decir, la cara del mandíbula external va a ser mucho más pequeña que la parte de la clavícula. Ya, eso es un detalle importante que tenemos que mencionar. Aparte también que lo más importante va a ser el ligamento esternoclavicular anterior, el posterior, el interclavicular y el ligamento costoclavicular. Son los cuatro medios de fijación más importantes de la articulación esternoclavicular. Aparte de esta articulación, dijimos que tiene un disco articular. Ese disco articular va a tener dos meniscos, un menisco external y un menisco clavicular. Quiero que recuerden que obviamente el menisco clavicular va a ser más extenso en la parte clavicular que en la parte external. Y justo tiene relación con la parte ósea. Dijimos que la parte ósea más pequeña es la parte external y la más grande que es la parte clavicular. Igual con los meniscos. ¿De acuerdo? Ojo. Estos meniscos van a permitir un mayor movimiento y una mayor amplitud. Ojo. Que en la articulación. Ya por eso son importantes mencionar estos meniscos. Ahora, como toda articulación dijimos que no solamente era por ligamentos, fascias, ¿sí o no? También había tendones o músculos que van a ser como un medio de soporte, un medio de contingencia que van a fortalecer esta articulación. Los músculos que van a ser encontrados van a ser básicamente cuatro. El músculo pectoral mayor, que dijimos ya en sucesiones en la clase anterior, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo esternocleidoideo y el músculo esternotiroideo.
Los dos últimos van a formar parte de los músculos infraoideos, que lo vamos a ver en la región del cuello. Ya, pero van a formar parte de como un medio de sostén, un medio de fijación, un medio de amortiguación de la articulación externo-clavicular. Bueno, gente, espero que ya les haya quedado claro todo lo relacionado a clavícula. Y bueno, acá les presento un adelanto de lo que será la clase de escápula, así que quiero que repasen bien lo de clavícula y escápula, lo van a tener mucho más fácil ahora. Ya, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase.